El exministro Navajas y otros 2 colaboradores son enviados a la cárcel por casos respiradores. Veamos el video a continuación. Dentro de aquello, el juez ha resuelto medidas cautelares con detención preventiva, ¿no?, para 4 personas y 2 de detención domiciliaria. 2 de sexo femenino, entonces 2 mujeres que tienen hijos menores de edad y el resto de detención preventiva. Bueno, esto fundamentalmente para avanzar con la investigación, para que no haya riesgo de fuga, obstaculización, ni influya a terceros, para que se pueda llegar a la historia verdadera de los hechos acontecidos sobre el tema de los respiradores. ¿Quiénes son los detenidos, por favor? Bueno, el supuesto testigo clave, el exministro, el señor Navajas, el ejecutivo de la ISEM y el señor Valenzuela. Son estas personas que el juez ha resuelto, que obviamente estarán dentro de los procesos de apelación, de acuerdo a derecho. Seguramente el fiscal informará de ese tema. Diputado, ¿los 3 meses se ha dado a estas 3 personas en el penal? No, seguramente el fiscal va a hacer el informe correspondiente, pero entiendo yo que son 6 meses y al ministro 3, es la petición del fiscal. La fiscalía ha pedido 3 meses para el exministro y para el resto 6 meses. Y cada uno seguramente apelará, pero de todas formas el fondo del tema está en que se pueda investigarse de manera transparente, ¿no?, que se pueda convocarse a todas las personas que están dentro de las declaraciones, los nombres que están involucrándose, ¿no?, de acuerdo a los documentos que aparecen. Yo creo que todos tienen que ser convocados y debe transparentarse esta compra, ¿no? Para nosotros decimos el robo del siglo, $5 millones que de préstamos han sido de mala manera gastados. Como representante del MAS, ¿qué opina usted? ¿Están de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo con la decisión del juez? No, nosotros, el tema no es llevar detenidos preventivos ni por el estilo. El hecho de fondo está en que se investigue y que se dé con los culpables, de quienes están involucrados en este desfalco millonario. Ese es el hecho, ¿no? Porque una detención preventiva con eso no llegas al fondo del tema. Aquí tenemos que llegar al fondo del problema mismo. ¿La resolución? Estamos con el Simplemente fiscal. se ha dispuesto la detención preventiva de todas las personas de sexo masculino. Lamentablemente la autoridad judicial no ha sabido valorar todas y cada una de las irregularidades que ha habido en la resolución de imputación formal, como la solicitud de la detención preventiva. Hemos apelado inmediatamente a esta resolución, que nos parece completamente anacrónica e injusta. No se ha valorado el debido proceso y seguramente en los plazos establecidos por ley se remitirán antecedentes ante el superior en grado, donde vamos a hacer conocer todos los agravios que nos causa esta decisión. ¿Quiénes han sido detenidos, por favor? Lamentablemente la decisión se basa en pura declaraciones informativas de los propios imputados y uno que otro elemento, como ser un extracto de llamadas, como ser las intervenciones que han hecho en los domicilios de los imputados, donde no se ha recolectado absolutamente nada, y eso considera como suficientes elementos de convicción para poder determinar de que los imputados son con probabilidad autores de los hechos ilícitos. Doctor, ¿quién se va a detención preventiva? A los 4 varones y al resto de los ¿Dónde se los dos? ¿Dónde se los lleva? San Pedro. Ministro, lo han acusado de que fue el que ya tenía listas las especificaciones y la empresa para comprar los respiradores. ¿Quién le dio las empresas? ¿Él buscó? Todo lo que usted manifiesta no se aprobó en la audiencia, absolutamente nada. Hemos desvirtuado los riesgos procesales, pero de forma increíble la autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva, a pesar de que nosotros desvirtuamos los riesgos procesales. Previa a la valoración, revisión y fundamentación, después de casi 12 horas de audiencia, ha determinado la detención preventiva para Marcelo Navajas, Giovanni Pacheco, Fernando Valenzuela y Luis Fernando Humedes en el penal de San Pedro por el tiempo de 6 meses para los 13 primeros varones y 3 meses para Marcelo Navajas. Asimismo, para Ana Mendoza y Gabriela Pérez ha determinado una detención domiciliaria sin salida laboral, también por el tiempo de 6 meses. Doctor, ¿qué elementos han presentado, sobre todo contra el exministro Navajas?
Los elementos son las cartas que las ha emitido, justamente de que él ha autorizado este proceso. Ha habido una influencia en el proceso por parte del director jurídico, que dependía directamente como enlace del ministro de Salud, del ex ministro de Salud, y concretamente la declaración de Fernando Humérez. Son los elementos indiciarios que el juez ha tomado en cuenta y valorado para tomar la decisión. ¿Se logra establecer cuánto es lo que ya pagó hasta el momento el gobierno en dinero a las empresas que han vendido los respiradores? Es el 50%, aproximadamente son 2.200.000 dólares que se ha pagado. Sobre el supuesto testigo clave, doctor, ¿qué se ha determinado? ¿Se puede comprobar todo lo que dijo? Sí, de la misma forma se ha establecido, aparte de que no se puede tomar su declaración como defensa, se ha establecido el desdoblamiento, extracción y la pericia del teléfono de Fernando Valenzuela. El juez onceavo de instrucción en lo penal, Hugo Huacani, dispuso la madrugada de este domingo la detención preventiva en la cárcel de San Pedro por 3 meses del ministro de Salud, Marcelo Navajas, imputado por casos de corrupción en el proceso de compra de 170 respiradores españoles para la atención de los enfermos de coronavirus. Junto a él también fueron enviados a prisión temporal el exdirector jurídico Fernando Valenzuela y el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico ASIEM, Giovanni Pacheco, que fueron los encargados de operar el proceso administrativo de compra. El exdirigente de fútbol de Cochabamba, que inicialmente se ofreció como testigo clave, Luis Fernando Humérez, fue recluido por 6 meses en el mismo penal, al haber sido el nexo para conseguir al intermediario a través de Walter Zuleta, abogado boliviano del escandaloso caso Zapata, que tiene actualmente un estatus de refugiado en Perú. El intermediario de IGM Consulting, recomendado por Zuleta, se encargó de la provisión de los 170 respiradores fabricados por la empresa española GPA Innova, cuyo producto fue rechazado por los médicos intensivistas bolivianos, porque no era apto para los tratamientos de pacientes críticos en unidades de terapia intensiva, sino ventiladores mecánicos ambulatorios y que llegaron incompletos a Bolivia. El juez también dispuso que la encargada de adquisiciones de ASIEM, Ana Fernanda Espinosa Morejón, y la funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Gabriela Claudia Pérez Gallegos, guarden detención domiciliaria pero sin derecho de salida laboral. La audiencia se instaló cerca de las 6 de la tarde de ayer y concluyó a las 4 de la madrugada. Tras sortear una serie de dificultades y la incertidumbre de los abogados defensores, a consecuencia de la detención del juez Huacani justo cuando debía instalar la audiencia de medidas cautelares la tarde del pasado viernes. El juez recobró su libertad tras una acción de libertad resuelta por otro juez de la Ciudad del Alto y se restituyó a sus funciones para instalar la audiencia, que se desarrolló bajo fuertes medidas de seguridad policial, tomando en cuenta que por medio había una ex autoridad de Estado del actual gobierno de Yanine Áñez. Los abogados de la defensa anunciaron apelación inmediata por considerar que el juez resolvió sin tener prueba objetiva de los casos de corrupción. La Fiscalía elevó la imputación por los delitos de incumplimiento de deberes, delito contra la salud pública, contratos lesivos al Estado, malversación y conducta antieconómica. Pese al anuncio de apelación, los detenidos fueron remitidos al penal de San Pedro, en uno de los mayores escándalos de corrupción pública del actual gobierno de transición, que fue conformado para convocar a elecciones generales, pero la pandemia extendió su mandato, muy cuestionado por líderes de oposición, debido a la mala gestión gubernamental en atención de los cerca de 6.000 enfermos de coronavirus en Bolivia. 3 meses de detención preventiva para el exministro de la presidenta transitoria Yanine Áñez y 6 meses para los colaboradores en este escandaloso caso de corrupción que hoy termina
sepultando la imagen de la presidenta transitoria. Te invitamos a dejar tus comentarios.